En este pequeño reportaje lo que quiero es ilustrar un poco sobre la famosa procesionaria del pino, cuyo nombre científico es Taumetopea pitiocampa. Este lepidóptero, no deja de ser una mariposa, tiene un ciclo biológico normalmente anual, aunque puede ser más largo, y la fase que más se ve, la más visible, es la fase larvaria, ¿vale? La fase larvaria y la fase de crisálida. Lo que pasa es que la crisálida o pupa está bajo tierra y no se ve, a no ser que desenterremos, ¿vale? Entonces la más visible es la fase larvaria o de oruga, ¿vale? Aquí me encuentro en un pequeño bosquete de Pinus pinea, pino piñonero. Son pequeños árboles, son jóvenes, pero en esta ocasión estoy viendo pues 2 o 3 pinos afectados por esta pequeña oruga, por este pequeño lepidóptero. Aquí vemos, se ve fácilmente, por ejemplo, veis mi mano, pues que tenemos signos de defoliación. ¿Veis las acículas? Mira, las acículas del Pinus pinea son unas acículas rígidas. Aquí lo veis, unas acículas rígidas, punzantes en el extremo, de gran tamaño cuando son más adultas. Y vemos que estas acículas están marrones, es decir, han perdido su clorofila debido a la alimentación de esta oruga, porque se alimenta fundamentalmente de acículas de pino. Pino piñonero, pino resinero, Pinus nigra, hay varias especies en la península ibérica, parece que son 6 o 7, e incluso de cedro se ha constatado, ¿vale? ¿No veis? Aquí vemos otra defoliación. O sea, son signos visibles de que la procesionaria del pino, Taumetopea pitiocampa, como digo, ha hecho de las suyas en este pinar. Aquí vemos otro pino, aquí otra defoliación, otro grupito de acículas marrones, de acículas defoliadas, ¿vale? Y ahora vamos a ver las orugas. Estamos en noviembre, por lo tanto estamos en las primeras fases o en los primeros estadios de su desarrollo larvario. En concreto tiene 5 estadios y por lo tanto 4 mudas, ¿vale? 4 mudas. Y por lo que puedo ver, aquí a ver si lo enfoco en este, por ejemplo, aquí tenemos un bolsón. El bolsón es un pequeño nido que fabrican las propias orugas. La van construyendo poco a poco, cada vez más grande, hasta que llega el invierno y es bastante grande para resistir pues los embates del frío, ¿vale? Aquí vemos, hago el zoom, ahí vemos un individuo, una oruga de Taumetopea pitiocampa. Ahí vemos otra, ahí vemos varias. Y en este caso, pues yo calculo que están en la fase 3 aproximadamente. La 2 creo que no. Por el tamaño y por el número de pelos, la disposición, el color. Vale, la fase 3 es cuando, el estadio 3 es cuando ellos ya tienen los pelos urticantes, ¿vale? Han fabricado los pelos urticantes y es cuando empiezan a ser, entre comillas, potencialmente peligrosos en el sentido de que esos pelos urticantes, cuando se ven amenazadas, pues los sueltan, ¿vale? Tienen un mecanismo, sueltan esos pelos al aire, son incluso microscópicos, muchos de ellos, aunque se vean más o menos de 2-3 milímetros, pero algunos son microscópicos, las sueltan al aire y puedes respirarlo o se pueden adherir a la piel y producen urticaria, ¿vale? Producen urticaria. En personas sensibles pues puede llegar a ser ronchas bastante considerables, ¿vale? Aquí vemos un bolsón, ¿vale? Hay que tener cuidado de manejar, de tocar estos bolsones. Por supuesto no hay que tocarlos, simplemente acercarse lo menos posible, ¿vale? Hay que coger guantes. Y aquí vemos cómo tienen un bolsón perfectamente fabricado. Esta es mi mano para que veáis, a ver si se ve. A ver, voy a quitar el zoom. Aquí veis mi mano y el bolsón, ¿vale? Y son orugas gregarias, ¿vale? El éxito evolutivo se debe a 3 factores: al gregarismo. Estas orugas, como digo, tienen en su ciclo biológico la fase larvaria, en la cual pues se reúnen todas en una misma acícula. En un principio ponen los huevos
la mariposa, la fase imago, la fase adulta. ¿No ve? Aquí vemos otro bolsón, se ve perfectamente. Y como digo, el gregarismo significa pues que se juntan todas en un mismo sitio y por lo tanto, aparte de darse calor unas a otras, pues tienen más protección, ¿vale? Entonces todas ellas se mueven más o menos de una forma organizada. Suelen moverse por la noche es cuando ellas se alimentan, fundamentalmente por la noche, ¿vale? Posiblemente lo hacen por la noche en el sentido de que sus depredadores, que son fundamentalmente los carboneros y los herrerillos, pues supongo que por la noche pues tienen una mejor defensa frente a los depredadores. Bueno, aquí vemos, a ver si aquí se ve mejor. Aquí vemos otro bolsón. Bolsón es, bueno, esa especie de refugio, esa especie de nido compuesto pues de acículas defoliadas, de hilos de seda fabricados por ellos mismos y que les sirve de refugio para combatir, como digo, los fríos invernales y los fríos nocturnos, ¿vale? Más cosas interesantes de esta oruga, bueno, pues que una vez llegado el invierno, pues van terminando las fases sucesivas, llegan al quinto estadio y en el quinto estadio pues ya dejan de alimentarse y en 2-3 semanas pues normalmente en zonas menos frías, en enero, febrero, pues bajan de los pinos en procesión, de ahí su nombre, y se entierran en un sitio que ellos genéticamente reconocen como el más idóneo para formar su crisálida o pupa bajo tierra, a unos 15 centímetros aproximadamente, 10-15 centímetros. La fase de crisálida o pupa normalmente dura 2-3 meses y en verano, en pleno verano, eclosionan estas crisálidas y salen al exterior, ya formando lo que es la fase adulta o imago. Las mariposas adultas pues tienen de vida pocos días y consiste fundamentalmente en la reproducción, ¿vale? Su función es básicamente la reproducción, ¿vale? La hembra atrae a los machos con feromonas y tiene lugar la reproducción. Y una vez que tiene lugar la reproducción, la hembra pues busca el mejor sitio donde poner los huevos en una acícula del pino, ¿vale? Aquí vemos. Y bueno, una vez que ponen los huevos, pues eclosionan pues a los varios al mes, un mes y medio. Y como digo, las pequeñas oruguitas pues van creciendo conforme van creciendo y conforme van alimentándose. Bueno, los daños que tienen lugar en los pinos es progresivo y con los años pues puede llegar a defoliar por completo dicho pino, ¿no? Incluso pinares enteros. Eso depende del clima, depende del éxito que tengan en esa zona y no suelen llegar a matar el pino, pero sí que si no hay depredadores y el éxito ha sido bastante bueno, pues pueden llegar a matarlo, pero raramente. Eso ocurre a los 5º o 6º años. Hay pinares incluso que han sido defoliados completamente y el pino, normalmente los pinos tienen un poder regenerador al cabo de los años, pero el potencial daño está ahí. Después hay varios sistemas para paliar, para mitigar esta, entre comillas, plaga, porque es una plaga debido al ser humano, debido a que los depredadores carboneros, herrerillos han sido diezmados. Pues hay diferentes métodos, por ejemplo, trampas de feromonas para los machos, especies de donuts que rodean los troncos de los pinos y por lo tanto cuando van a bajar por el tronco, cuando ya terminan su 5º estadio y quieren bajar, se acumulan en dichos roscos de plástico y se meten en una bolsa, por lo tanto es una trampa también.
Y bueno, distintos insecticidas que se tiran desde avionetas o ya cuando la cosa es muy grave, o incluso simplemente con mochilas fumigadoras. Y bueno, como digo, es una especie bastante denostada, aunque tiene su función biológica en el ecosistema. Lo que pasa es que, claro, cuando el ser humano desequilibra el ecosistema, pues evidentemente cualquier especie puede convertirse en plaga, ¿vale? Aquí vemos por última vez el pequeño bolsón con la oruguita, con una de ellas. Ahora mismo el bolsón es pequeño porque estamos como digo, en el tercer estadio. Poco a poco van aumentando este refugio. Incluso ahí la técnica que siguen incluso es mudar el bolsón de un sitio a otro hasta que consiguen en invierno el bolsón definitivo, que suele estar arriba y siempre orientado hacia el sur normalmente, para conseguir la mayor luminosidad y calor posible. Es una estrategia también evolutiva, ¿vale? Y la verdad es que es un insecto, un lepidóptero bastante curioso y con un éxito evolutivo bastante bueno. Bueno, con esta imagen, a ver si consigo ampliar un poquito más. Ahí. Con esta imagen de la fase larvaria. Ahí. Voy a hacer un poquito de viento. Ahí. A ver si soy capaz de... Ahí. Ahí está. Bueno, pues si os ha gustado, no olvidéis suscribiros a mi canal y estamos en contacto.